Último bloque en Psicooperativos TV, ya con la presencia de Hernán Martínez, coordinador de la Central de Trabajadores Municipales, Confederación de Trabajadores Municipales. Bienvenido, Hernán. Bueno, muchas gracias, un gusto estar en el programa. Realmente no voy a cumplir con la formalidad, no lo conocía y es bueno que actividades como la de ustedes, profesionales de psicólogos, tengan una apertura hacia el debate de los temas de la sociedad y la comunidad también local y regional. Bueno, muchas gracias. Para nosotros también es muy importante poder estar articulados con los trabajadores y trajimos a quienes más saben de la materia. Te trajimos a vos para preguntarte sobre toda esta avanzada neoliberal y la precarización laboral que se da en Argentina, Latinoamérica, y cómo están las cuestiones a nivel mundial. Desde hace aproximadamente 30 o 40 años a esta parte, los procesos nacionales, o lo que uno pretende o entiende solamente como procesos nacionales, en realidad son procesos globales, que después adoptan diferentes formas, ritmos, contenidos, alianzas políticas y sociales y actores sociales y políticos diversos, según sea el país donde se concretizan y se llevan adelante. Pero esto que vos decías de una alianza, un avance neoliberal global, se manifiesta en todos los países del mundo y en todas las regiones, con mayor o menor intensidad. Depende también del punto de partida. Como sea, te doy un ejemplo. Indudablemente también hay un impacto de políticas neoliberales en Europa. Caso específico, nosotros tenemos una alianza muy especial con los municipales de Austria. Ahora bien, el nivel de intervención, de regulación y de presencia del Estado en Austria, aún después de modificaciones o de reformas neoliberales, es más profundo que el mayor alcanzado en la Argentina en toda su historia. Por ejemplo, el Estado en Austria hasta administra y gestiona viñedos, hace vinos. Desde ahí hasta, por supuesto, todos los servicios públicos son absolutamente estatales y coordinados y de propiedad estatal bajo diferentes formas de gestión y administración, pero de propiedad, patrimonio estatal y gestión del Estado. Desde el día a día, nuestros consultorios, nuestros colegas preocupados muchas veces vienen a transmitirnos su preocupación por el nivel en que se pierde el salario y vemos cómo esto impacta a nivel de consumo, a nivel de compras de bienes de servicio, comida y demás. ¿Cómo se están organizando los trabajadores municipales en torno a esta problemática que vemos que el día a día el salario no alcanza? Sí. Bueno, en realidad, en el caso específico de la provincia de Buenos Aires, nosotros hemos, más allá que los efectos de la caída de salario son para todas las ramas de actividad, servicios públicos, municipales, metalúrgicos, y dentro de ese contexto, por supuesto, también afecta a municipales. Es cierto que sobre el final del 2014 nosotros pudimos lograr, y esto a nivel de provincia de Buenos Aires, sancionar una ley de negociación colectiva. Con lo cual fuimos un poco a contramarcha de la historia, digamos. En el momento que empezaban a perfilarse algunas posibilidades de ajuste, era en el momento que, al menos normativamente, habíamos alcanzado o alcanzamos una mayor y mejor regulación de las relaciones laborales en los municipios. Que todavía es una construcción. ¿Por qué? Porque yo siempre tomo un ejemplo que es un poco, unos me dicen que es un poco extremo, pero siempre les digo, porque los compañeros dicen, bueno, pero la ley está. Entonces, claro, no, ahora viene todo un periodo de lucha para que se respete. Porque si la ley por sí misma lograra efectos concretos, les digo, entonces el Código Penal basta que digan que no se puede matar a alguien indudablemente. Ahora eso no reduce los homicidios. De la misma manera, una ley laboral que establece regulaciones de las partes para arribar a determinados tipos de acuerdo, indudablemente que los intereses de las partes y fundamentalmente la parte patronal en nuestro caso, que es el Estado municipal, siempre tiene estrategias legales, aunque no tan legítimas, para poder burlar ese nuevo cuadro normativo que nos permite, o nos permitiría, de hecho nos permitió, porque hemos hecho un convenio colectivo, avanzar en más y mejores derechos laborales. En ese contexto,
lo que, por lo menos te cuento lo de San Isidro, no hemos perdido poder adquisitivo salarial y hemos podido mejorar por sobre la inflación mínimamente, pero lo hemos podido hacer, y en algunos casos y algunos servicios específicos sí hemos logrado unos avances de salario real más interesantes, como pueden ser los programas de seguridad, todo lo que sean servicios de calle, que generalmente los municipios son más proclives a aceptar en los servicios de calle porque son su cara a la comunidad. Veníamos conversando con el invitado anterior respecto a la organización, a la mancomunión que tiene que ver entre los diferentes actores de una comunidad. Y en ese sentido me gustaría, haciendo un abuso de tu conocimiento en la rama internacionalista del gremialismo o el sindicalismo municipal, ¿cuál es la diferencia entre lo que tiene que ver con la sindicalización a nivel europeo y a nivel argentino? En realidad, los medios de comunicación hablan de la sindicalización a nivel europeo. Europa es un galimatías, o sea, es muy diferente las situaciones de sindicalización, de participación. ¿Por qué? Según el país. Tiene que ver con múltiples cosas. Tiene que ver con tradiciones históricas, tiene que ver con modelos sindicales, tiene que ver con grados de desarrollo económico en diferentes países, porque de ninguna manera la Unión Europea es pareja, sino todo lo contrario, tiene su periferia y tiene su centro. A ver, te doy un ejemplo. Países nórdicos, porque a veces incluso hay mitos en el propio sindicalismo argentino. Los países nórdicos siempre, cuando hablo de países nórdicos, hablo de Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Siempre tuvieron una tasa de sindicalización superior a la nuestra y a todo el mundo. Los pisos de sindicalización de los países nórdicos fueron en la década del 60-70 con el 75% y llegaron a la década del 90 y aún hoy se mantienen al 92, 93, 94% de tasa de sindicalización. Es única en el mundo. Pero no solamente eso, tienen una participación dentro del Estado a todos los niveles, a nivel que nosotros diríamos nacional, ellos federal, regional, nosotros diríamos provincial y municipal o gobiernos locales, que es muy pronunciado. Y hay cosas que son interesantes abordarlas desde el punto de vista del mito, ¿no es cierto? Siempre se dice, en los países nórdicos jamás se haría lo que hace el sindicalismo acá, ¿no es cierto? Bueno, el Comunal, que es el sindicato de los municipales de los países nórdicos, hizo un plan de lucha de 3 años, con 500 movilizaciones anuales. Derribando mitos. Derribando mitos. Y ni siquiera planteaba el salario, porque no tenían problema de salario. Estaban planteando cosas directamente de políticas públicas. Por ejemplo, bueno, cómo distribuir el gasto social y cómo aplicar el gasto social. Otro mito, no está politizado. Ese sí es un mito absoluto. Los sindicatos tienen otro estilo, pero están perfectamente identificados generalmente con el Partido Laborista o el Partido Socialista, o lo que queda de la tradición comunista, y no es visto la politización de una posición como algo negativo para la sociedad, sino como una explicitación de quien lleva adelante la lucha, de qué objetivos quiere, qué objetivos persigue, y que de ninguna manera son ocultos, sino que están puestos sobre la mesa y son para el debate público, social y político. Eso es una punta. Otra punta tenés Francia. Francia tenés grande movilización sindical, muy grande movilización sindical, pero baja tasa de sindicalización. Y en realidad ahí ¿a qué se debe eso? La tasa de sindicalización baja hay que achacarla al modelo francés. El modelo sindical francés era y esto sin ser peyorativo con ninguna ideología, ninguna posición, era un modelo sindical hegemonizado por el Partido Comunista históricamente, pero por un sector del Partido Comunista que era muy vanguardista, como se decía. Entonces, el sindicato no es percibido como una organización de masas, sino como una organización de cuadros pequeña que dirige el movimiento de masas.
La vieja discusión, partido de cuadros exactamente. o partido Entonces, de masas. para entrar al sindicato es todo un problema, hay que pasar el análisis de sangre. Entonces vos tenés un sindicato docente con un 9% de tasa de sindicalización, pero que cuando se opuso a las políticas educativas en la década del 90, que no pudieron quebrar la resistencia del sindicato, ponía entre 1 millón y 1,5 millones de personas en la calle. A la flauta. Porque era baja la sindicalización, pero era muy alta la representación, la representatividad de la conducción de ese sindicato. Entonces vos ahí es complejo. En Francia tenés 5 centrales, tomando la central de los jerárquicos profesionales. En España tenés nacionales, tenés 2, comisiones obreras y UGT, y después tenés varias regionales, como ser el modelo español, tiene mucho que ver con los regionalismos. Uno entra... Anécdotas que no son anécdotas. Uno entra a la página de la UGT de Cataluña, la UGT nacional o federal, y está primero en español, opciones, diferentes idiomas. Uno entra a la de la UGT de Cataluña, está en catalán, opción español. O sea, uno entra a la del País Vasco, está en vasco, y así sucesivamente. O sea, ahí tenés fuertes improntas regionales a las organizaciones sindicales. Todavía incluso en España es yo creo que el único país donde, como es la CGT de Cataluña, que tiene un movimiento sindical interesante, si bien no es la mayoritaria es la UGT y la Comisión Obrera, las comisiones obreras, tiene tradiciones anarquistas. Ajá. Y todavía... las mantiene. No, y hay importantes movilizaciones. Acá no llega nada, pero hay importantes movilizaciones sindicales dirigidas por sectores anarquistas. O sea que no hay referencia en otra parte del mundo. No hay referencia en España mismo, es en Cataluña, y es en un sector de Cataluña, o sea, hay una fuerte impronta regionalista, ¿cierto? Por eso cuando te dicen sindicalismo europeo, ¿cuál? Hernán, muy pero muy interesante todo lo que planteaste hasta acá, da para seguir hablando, se nos termina la hora, yo comprometerte nuevamente a que vengas a contarnos, primero, a saltear el cerco mediático, y después a derribar los mitos, y desde ya... Nos gustaría y nos encantaría una columna tuya sobre gremialismo, asociativismo y sindicalismo en nuestra página web. Bueno, te agradezco la iniciativa de la participación y generalmente tengo un problema. Tengo indudablemente poco tiempo, pero cuando hay una invitación a participar no la puedo dejar de lado. Porque creo que tenemos ya no un derecho, tenemos una obligación. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Hernán Martínez pasó, habló con nosotros, la verdad una columna interesantísima, una entrevista sobre toda la realidad sindical argentina, latinoamericana y europea para seguir analizándola y pensando, pero pensando con conocimiento, no sobre la comunicación hegemónica. Con esto se nos fue el programa de hoy. Psicooperativos TV, les recomendamos seguir conectados a partir de psicooperativos.com. Los esperamos la próxima. Chau, hasta la próxima.